Me enlisté como voluntario en la Cruz Roja de Ciudad Obregón a mediados de 2019, buscando sentirme útil. La primera noche, mientras firmaba la bitácora de ingreso, el encargado de almacén sacó una bolsa de plástico industrial. Dentro venía un uniforme azul marino perfectamente planchado, con los parches reglamentarios ya cosidos. En el pecho resaltaba un nombre bordado en hilo blanco, Ángel H. ¿De quién era?, pregunté. De nadie que recuerde, respondió el encargado, sin alzar la vista. No insistí, las guardias no esperan a la curiosidad. Me puse el uniforme en el vestidor metálico. Encajaba como si hubiera sido hecho a mi medida, pero estaba helado, impregnado con un olor tenue antiséptico y humo viejo. Cuando salí, mis compañeros bromeaban sobre el novato que llegaba a cubrir turno de 48 horas. Les conté lo de la etiqueta. Nadie conocía a ningún ángel, y menos uno cuyo uniforme hubiera quedado almacenado tantos años. La primera llamada llegó a las 0:17, volcadura sobre la Federal 15, kilómetro 247. Íbamos con las luces rojas cortando la madrugada mientras el motor del Fénix 23 temblaba bajo nuestro peso. Yo iba atrás, revisando vendajes y oxígeno. Entre las latas retorcidas de un sedán encontré a un hombre semiconsciente, con la clavícula rota y ambos fémures despedazados. Lo subimos a la camilla rígida y arrancamos de regreso. En el trayecto, mientras regulaba la cánula, el herido abrió los ojos con un terror que aún me despierta de madrugada. Movió los labios. Creí que pediría agua. En cambio susurró, con aliento metálico, «Dile a ese hombre de negro que me suelte la mano». Miré alrededor. Solo él y yo ocupábamos la cabina de asistencia, el chofer y el paramédico titular iban delante. No había ningún tercero. Su monitor cardíaco emitió un pitido plano antes de que yo pudiera responder. Llegamos al hospital con la defunción certificada. Al bajar la camilla noté, sobre mi manga izquierda, una mancha oscura con la forma irregular de una ala plegada, como si sangre reseca hubiese delineado un perfil de pluma. La jornada siguió su curso, salpicada de traslados menores y accidentes domésticos. Con cada caso aparecían detalles que me erizaban la piel. Una señora fracturada me agradeció por traer al acompañante silencioso que la tranquilizaba. Un niño quemado señaló detrás de mí y preguntó, entre sollozos, por qué aquel señor vestido de oscuro llevaba cubierto el rostro. En la sala de descanso intenté bromear sobre el fantasma de la ambulancia. Nadie rió. Uno de los veteranos, Sánchez, negó con la cabeza. Mejor no invoques nada, dijo. Las unidades viejas cargan sus propios muertos. Aquella madrugada la alarma nos levantó para cubrir un parto de emergencia en Cocorit. Carretera sin iluminar, lluvia de verano convirtiendo el asfalto en un espejo resbaloso. Mientras avanzábamos, sentí peso extra sobre la banca metálica, justo a mi lado. El termómetro ambiental marcó 15 grados en cuestión de segundos. La madre, desangrándose, apretó mi antebrazo y musitó. El hombre de negro me aprieta demasiado. Sus contracciones se detuvieron de golpe. El bebé salió sin latir. La mujer sobrevivió apenas, su mirada quedó perdida en un punto entre mis hombros, como si observara un rostro que yo no lograba distinguir. Esa noche, al colgar mi uniforme, vi que la costura con el nombre Ángel H estaba oscurecida por humedad reciente, como si alguien hubiera derramado agua salobre desde adentro. Cuando libraba guardia, visité el archivo de la delegación. Busqué actas antiguas, recortes, cualquier ángel con inicial H. Después de horas di con una nota amarillenta de periódico local, fechada en marzo de 2004, ambulancia de la Cruz Roja arde en choque múltiple, paramédico Ángel Herrera entre los fallecidos. Decían que el vehículo explotó antes de que sus compañeros pudieran sacarlo. No hubo velorio, el cuerpo se calcinó junto a la unidad. Entendí, entonces, a quién pertenecía el uniforme que llevaba pegado a la piel desde mi primer turno. El almacén, supuse, había conservado la prenda sin inventariar, quizá por descuido o porque nadie quiso tocarla. Sentí un sudor helado recorrerme la espalda al imaginar que, de alguna manera, Ángel nunca abandonó servicio. Quise devolver la ropa, pero cada intento fracasó. El guardalmacén aseguró no tener recibos de entrega y me pidió esperar a que llegara el jefe de vestuario.
Ese jefe estaba de vacaciones indefinidas. El uniforme parecía condenado a permanecer conmigo. El 18 de agosto salimos a cubrir la volcadura de un autobús foráneo en la carretera a Navojoa. 17 heridos, 3 prensados, 2 atrapados bajo fierros retorcidos. El olor a diésel colgaba como neblina caliente. Yo coordinaba la extracción de un anciano con trauma cráneoencefálico cuando la tierra tembló con un estruendo sordo. El tanque del autobús crujió, a punto de estallar. Los federales gritaban que nos retiráramos. Quise arrastrar la camilla, pero mis guantes se pegaron a los rieles metálicos como si una fuerza igual y opuesta me clavara allí. Sentí una mano fría cubrir la mía. No la vi, pero supe que era la de Ángel. Con un tirón brusco me soltó y, al mismo tiempo, la camilla rodó sola hasta quedar fuera del radio de la explosión. A 1 metro de mí, la gasolina prendió y el cielo se tiñó de naranja. Cuando el polvo se asentó, mis compañeros juraron haberme visto retroceder con la camilla, aunque yo recordaba haber estado inmóvil, prisionero de algo que no era fuego ni metal. A las semanas, mis pesadillas se transformaron en breves descargas de memoria. Veía, desde la primera persona, llamas lamiendo el tablero de una ambulancia. Un hombre, tal vez yo, gritaba el nombre de un compañero atrapado. Cada vez que despertaba, el cuarto apestaba a plástico quemado y a lejía, el mismo olor que impregnaba el uniforme la primera noche. Una tarde, con la base semivacía, decidí deshacerme de la prenda. Crucé la reja trasera, rumbo al contenedor de desechos hospitalarios. Cuando levanté la tapa, el dobladillo del uniforme se me enroscó alrededor de la muñeca como un látigo. Tropecé, caí sobre gravilla, y juraría que escuché un susurro pegado a mi oído. Falta un turno. Salí corriendo con la camisa aún aferrada a mi mano. Comprendí que no era cuestión de quedarme o renunciar. Ángel exigía algo que todavía no había ocurrido. El 2 de septiembre, poco antes de las 4 de la mañana, llegó la llamada que selló la deuda. Código negro en la autopista, choque múltiple con masivas víctimas. Subimos al Fénix 23, la misma unidad que me había salvado del autobús incendiado. El capitán informó por radio que necesitábamos refuerzos de Hermosillo. Mientras avanzábamos, las luces de emergencia iluminaban tramos de carretera teñidos por la ceniza de incendios forestales recientes. En el sitio nos recibió un silencio imposible, 5 vehículos aplastados unos contra otros, pero ningún grito, ningún claxon. Había cuerpos, sí, y humo, pero todo parecía detenido en un segundo congelado. Me moví en automático, chequeando signos de quienes aún respiraban, marcando cadáveres con cinta blanca. Entonces lo vi. A 10 metros de la fila de coches, una figura erguida vestía un uniforme idéntico al mío. Su rostro, oscuro por completo, era un hueco sin rasgos. Sostenía la mano de una mujer joven apenas consciente. La miraba con algo que no puedo llamar compasión ni crueldad, sino un deber antiguo. Cuando di un paso hacia él, la temperatura bajó de golpe y la noche se tiñó de un azul muy opaco. La mujer se aferró a mis dedos con la poca fuerza que le quedaba. «No lo dejes llevarme», balbuceó. Tragué saliva, incapaz de prometer nada. La figura levantó la mirada vacía hacia mí y se desvaneció como humo de alcohol. La mujer expiró segundos después, sin trauma visible que explicara su muerte. Esa fue la última vez que vestí el uniforme. Dije a la jefatura que se había contaminado con fluidos peligrosos y debía incinerarse. Al día siguiente, el encargado lo entregó en la funeraria municipal para su cremación. Supervisé el proceso, la tela ardió rápido, sin chispas, sin olor. Creí quedar libre. Sin embargo, cuando volví a la base, hallé sobre mi casillero una tarjeta plastificada amarillenta, Herrera, Ángel, paramédico avanzado, 2004. Detrás, una frase escrita con tinta borrosa, el servicio no termina. Me di de baja ese mismo mes. Me fui de Sonora. Aún despierto de madrugada con el brazo entumido, sintiendo un peso helado que me toma la mano derecha. Entonces recuerdo que, pese a todo, sigo con vida gracias a aquel agarre invisible en el autobús y a la fuerza que empujó la camilla fuera del fuego. Ángel, el hombre de negro que nadie ve, tal vez solo reclama presencia, compañía durante la noche eterna de carretera y sirenas. Cuando eso ocurre,
Me siento en la oscuridad y murmuro, por si él escucha desde algún turno que ya no pertenece al tiempo. Todavía estoy aquí, compañero. Si necesitas relevo, tendrás que esperar un poco más. Algunos dicen que los fantasmas nacen del miedo. Yo aprendí que también surgen del deber. Mientras existan voluntarios usando uniformes heredados, la línea que divide a los vivos de los muertos se vuelve tan delgada como la tela que rozamos al colocarnos la cruz sobre el pecho. Y alguien, en algún punto de la carretera, seguirá preguntando por el hombre de negro que le sostiene la mano. La cruz. Me llamo Iván Gallardo y durante 11 años he llevado puesto el uniforme gris de la Cruz Roja Mexicana en la base 27, al sur de Durango. La mayoría de mis noches son un desfile gris de golpes, fracturas y lamentos que intento olvidar al amanecer. Pero aquella guardia de octubre de 2018 se incrustó en mi memoria con la precisión cortante de una aguja intramuscular y, desde entonces, cada vez que cierro los ojos escucho el rumor hueco de una camilla vacía. Era viernes, 3:14 horas. El radio emitió un aviso de volcadura múltiple en la carretera libre rumbo a Mezquital. Salimos en la ambulancia 327, yo de paramédico de avanzada, Jacobo, conductor veterano, y Rosa, pasante de enfermería que hacía su primera guardia nocturna. El clima estaba enrarecido, un viento seco que arrastraba polvo como si lamiera la carretera. Tardamos 20 minutos en llegar. Los faros revelaron un vehículo compacto volcado junto a la cuneta y un autobús de jornaleros detenido, con las puertas abiertas. 2 agentes de la Guardia Nacional hacían señas apresuradas. La escena era un mosaico de metal retorcido, cuerpos aturdidos y el olor penetrante del anticongelante. Hicimos trill, 2 adultos con fracturas expuestas, una mujer politraumatizada, varios contusos. Entre ellos, envuelto en un suéter raído, yacía un niño de unos 9 años. Tenía la tibia derecha con deformidad evidente y un hematoma que se expandía en el tórax como tinta. Sus ojos, negros y brillantes, no parpadeaban ni emitían un sonido. Al acercarme, noté algo asfixiante en el aire, una quietud que no combinaba con el caos circundante. Le coloqué collarín, revisé pupilas, reactivas. Tomé pulso radial, 98 LPM. Saturación, 91%. Sus labios no temblaban, su piel estaba fría. Me miraba fijo, como si buscara una rendija en mí para esconder algo. Pregunté su nombre, no articuló palabra. Traté de tranquilizarlo con la mano sobre su frente, pero se estremeció sin quejarse. La extrañeza de su silencio me provocó un nudo en la tráquea. Decidí evacuarlo primero, era el más inestable y tenía riesgo de neumotórax. Lo inmovilicé con Rosa. Cuando lo alzamos, noté un ligero crujido en su respiración, pero ni un gemido. Al ubicarlo en la camilla, vi que sus ojos seguían abiertos de par en par. Jacobo cerró las puertas y arrancamos con sirena abierta rumbo al Hospital General 450. 44 kilómetros nos separaban. Dentro, el foco blanco del techo vibraba con los baches. Coloqué una línea 4 con ringue. Rosa sujetaba la mascarilla a 10 L/diagonal-min. Intenté auscultar, cada inspiración era un siseo leve, casi artificioso. Tomé la muñeca para registrar pulso y ahí ocurrió el primer golpe de miedo, no sentí latido. Reajusté mis dedos, cambié de brazo. Nada. El oxímetro marcaba 0%. Pensé en un artefacto por perfusión pobre, pero los labios habían recuperado color gracias al oxígeno. El niño seguía mirándome. Entonces exhaló aire caliente, su aliento olía a tierra mojada. Intenté un ECMO manual de fortuna, 0 respuesta. Busqué el estetoscopio y escuché sobre su tórax, silencio, ni un roce alveolar, ni un murmullo cardíaco. Rosa me miró esperando instrucciones. Le pedí revisar cables del monitor, todo parecía conectado. El trazo era una línea plana, pero su pecho subía y bajaba débilmente. Mi cerebro se negó a aceptar la contradicción fisiológica. Decidí comprobar carótidas, vacías. Sin embargo, su mirada alerta continuaba fija en mí, casi inquisitiva.
A mitad del trayecto, el interior de la ambulancia se impregnó de un olor ferroso. Pensé que el suero se había contaminado, pero provenía de la cabina. Rosa señaló el suelo, una gota espesa se deslizaba desde la camilla. Levanté la sábana y observé un reguero de sangre perfectamente alineado con la columna del niño, como si brotara sin afluencia ni herida visible. Tomé gasas, busqué una hemorragia evidente y no hallé foco. Aún así, la sangre continuó descender en meandro lento. Rosa retrocedió un paso. Jacobo gritó que faltaban 10 minutos. El monitor volvió a reiniciarse sin causa y al encender marcó fecha, 31 de diciembre de 1969, 23:59 horas, algo imposible de configurar sin acceso al software. De pronto, un golpe metálico sacudió el lateral de la unidad, como si algo grande hubiese chocado con nosotros. Jacobo maldijo. Revisé por la ventana posterior, solo la cinta negra de asfalto. No había otro vehículo. Cuando faltaban 3 kilómetros, el niño cerró los ojos por primera vez. Su pecho se detuvo. Inicié compresiones torácicas. Rosa ventilaba. Nada. Epinefrina, 1 miligramo 4. Ni un espasmo. Al minuto y medio, decidí declarar paro. Pero antes de pronunciar la hora, el electro comenzó a emitir un bip aislado, después 2, luego un QRS agudo. Sin pulso todavía. Mi piel se erizó. El cuerpo pareció inflarse y soltar un silbido casi musical. El monitor imprimió una tira con ruido y símbolos que no correspondían a ritmo alguno, más bien semejaban cruces inclinadas. De improviso, todas las luces internas se apagaron. La ambulancia siguió en movimiento, solo iluminada por las torretas. Sentí un frío glacial en la nuca, una mezcla de corriente y ausencia. Llegamos a urgencias. La puerta se abrió y médicos con tarja azul se aproximaron. Expliqué la situación, entregué signos. Pero cuando miré la camilla, estaba vacía. Las sábanas blanquísimas, secas. Sobre el vinil, en el centro exacto, aparecía dibujada con sangre coagulada una cruz negra de brazo largo. Ninguno la había visto hacer contacto con tinta humana. Los camilleros se miraron confundidos. Yo balbuceé que llevaba un menor politraumatizado. Buscaron dentro, debajo, alrededores. Nada. Revisaron bitácoras de radio, no había registro de un niño en el accidente. Rosa negó con la cabeza, pálida, incapaz de articular una explicación. Jacobo, que había bajado para firmar el parte, juró que jamás oyó la voz de un menor, ni sintió peso extra cuando frenó. Nos hicieron rellenar reportes. El supervisor revisó la cámara interior de la unidad. En la grabación se veía a Rosa y a mí trabajar, con una camilla vacía. Gesticulaba, auscultaba el aire, insertaba un catéter en la nada. La sábana se manchaba lentamente sin fuente. Cuando Rosa levantaba la mascarilla, sostenía el vacío. Aquella evidencia mordió mi cordura, algo nos acompañó que no podía verse a través del lente electrónico, solo sentirse en carne viva. Horas después, lavé la camilla. Intenté retirar la cruz con cloro y cepillo metálico. La sangre quedó impregnada en el plástico, como si formara parte del pigmento. Al raspar, el dibujo parecía regenerarse. Le apliqué peróxido, burbujeó, pero no se descompuso. Finalmente cubrí el área con una gasa y me prometí reportarla al mantenimiento. Más cada turno posterior, al abrir las puertas, la cruz aparecía descubierta y recién húmeda. En las semanas siguientes, la base 27 recibió llamadas fantasmas. El radio sonaba con un código 05, lesionados menores, proveniente de la misma carretera a Mezquital, siempre entre las 3:10 y 3:20. Al llegar al punto exacto de la primera volcadura, nunca hallábamos vehículos, solo un aire más frío que el entorno. Jacobo empezó a negarse a conducir de noche. Rosa pidió cambio de sede. Yo continué, corroído por la sensación de que algo se había adherido a mí. En diciembre, tras otro reporte sin evidencia, decidí investigar accidentes infantiles en la zona. En archivos hemerográficos hallé una nota del 31 de diciembre de 1969, un autobús de peregrinos chocó contra un tráiler.
Entre los fallecidos se mencionaba a un niño llamado Salomón, única víctima sin identificación completa, con una cruz negra pintada sobre el pecho como sello post-mortem. El legajo describía que su cuerpo llegó al antiguo hospital civil, pero desapareció del depósito la misma noche. Nunca fue reclamado por familia alguna. El aparato digestivo se me revolvió. Sentí un hormigueo eléctrico en las falanges al recordar la fecha que el monitor marcó cuando falló. Comprendí que el ser a bordo quizá no era un simple eco de desgracia, portaba la fecha de su muerte como un timbre de náufrago temporal. En enero de 2019, el director médico ordenó retirar la ambulancia 327 por fallas eléctricas sistemáticas. Se estacionó detrás del hangar, a la intemperie. La noche que la desmontaban, me colé. Subí una última vez. El olor a óxido y polvo antiguo se mezclaba con un vaho gélido. La luz de mi linterna cayó sobre el colchón, la cruz seguía allí, fresca, y goteaba lentamente hacia el suelo. Un sonido de respiración surgió de la cabina, irregular, carente de inspiración verdadera. Era como aire forzado a través de tráquea inexistente. No me atreví a mirar al frente. Encendí el motor con la llave que aún colgaba, la batería volvió a la vida. El tablero parpadeó hasta estabilizarse y marcó 0. Sentí una mano helada presionar mi hombro desde atrás. Giré, nadie. El parabrisas empañado exhibía una marca infantil, una palma diminuta que se deslizaba despacio hacia abajo. Apreté el freno sin moverme. Entonces, un susurro imperceptible rozó mi oído, tan leve como una exhalación, gracias. Fue la única palabra que Salomón, o aquello que fue Salomón, pronunció. Dejé la unidad encendida y corrí fuera. Nadie creyó mi versión, pero desde aquella noche la 327 se descarga sola cada madrugada, sus luces interiores se prenden a las 3:14 y se apagan a las 3:20. Nadie la ha vuelto a tocar. Algunos compañeros aseguran oír pasos menudos dentro cuando pasan cerca. Otros dicen que, a veces, el claxon suena con un ritmo irregular, parecido a un corazón que intenta latir sin cuerpo. Yo sigo en la Cruz Roja. He atendido más accidentes, he visto más muertes de las que la mente sana debería permitir. Sin embargo, cada vez que cargo una camilla, busco la sombra de un niño que no respira, la silueta que tal vez me acompañe para siempre. Cuando cierro los ojos para dormir, si es que duermo, siento el peso invisible junto a mí y escucho el bip de un monitor que anuncia un latido que jamás existió. Entonces recuerdo la cruz negra que no se borra y comprendo que algunos pacientes no buscan salvarse, sino que alguien certifique que su muerte ocurrió de verdad. Hasta hoy, no sé si logré hacerlo. Así termina mi relato. Pero la historia de Salomón sigue circulando por las venas metálicas de aquella ambulancia abandonada, esperando el turno en que alguien suba de nuevo y reconozca, demasiado tarde, que hay emergencias de las que nadie regresa con pulso. Guardia Fantasma. Me llamo Diego Aragón, paramédico titular de la Cruz Roja Delegación Valle de Anáhuac. Llevo 8 años de turno nocturno, lo suficientes para reconocer que el miedo verdadero no llega con las balas ni con el cristal pegado al cráneo, sino con lo que no cabe en el parte de novedades. La madrugada del 9 de mayo de 2023 entendí por qué algunos compañeros abandonan el chaleco sin mirar atrás. 2:14, niebla baja sobre el periférico norte. El radio interno entregó un llamado inusual, unidad disponible, acudir a Callejón de la Resina, Col, La Quebrada, traslado de paciente con síncope. Lo raro era el emisor, el mensaje llegó por nuestro canal protegido, pero no venía ni de despacho estatal ni de policía municipal. Tampoco mostró número de folio. Pensamos en error de consola, aún así respondimos porque nadie deja colgado un posible infarto. Mi compañera Brayanda conducía la ambulancia 47 a 101, yo en cabina posterior repasaba adrenalina, glucómetro, cánulas. Tardamos 7 minutos. La Resina es un corredor industrial medio abandonado, fábricas exmaquiladoras, bodegas con candado soldado y perros que muerden más que ladran. A mitad del callejón nos detuvimos frente a un portón de lámina grafiteado con fecha de cierre. Clínica San Ortiz, clausurada 2010. La fachada lucía desolada, salvo por un reflejo intermitente,
un foco rojo de neón, roto, que titilaba emergencia sobre la entrada. Lo había visto encendido años antes, cuando esta era una clínica de curaciones básicas, pero el ayuntamiento había cortado suministro desde que clausuraron la obra por fraude. No debería haber luz. Golpeé con la palma, la hoja vibró como tambor hueco. Nadie contestó. Bryanda tocó bocina corta. Nada. Íbamos a retirarnos cuando el cerrojo tronó solo, un giro lento que levantó óxido, y el portón se abrió con un gemido de bisagra muerta. Dentro, el vestíbulo apestaba a amoníaco viejo. Había charcos opacos sobre mosaico cuarteado y una penumbra enferma. Encendimos linternas. El pasillo principal seguía alfombrado de losetas color aguacate, paredes salpicadas por moho. En la esquina norte distinguimos un letrero fluorescente, sala de observación. Bajo él, la luz irregular de un monitor cardíaco bombeaba en verde. Entramos. Del techo colgaba un fluorescente encendido a medias. Sobre la camilla central yacía una mujer de 30 y tantos, bata hospitalaria gris, 4 improvisada con manguera de suero amarillento. Su piel estaba cianótica, los labios, morados. Al acercarme para checar signos, la vi exhalar vapor blanco, como si la temperatura corporal fuera menor que el aire. Tomé pulso carotídeo, ausente. Pupilas midriáticas. Hice compresiones mientras Bryanda ajustó oxígeno. Al minuto 30, ritmo asístole. Confirmé muerte clínica, aunque algo me crispó los nervios. La piel no ofrecía la rigidez ni la frialdad propia de una persona que, según nuestras maniobras, llevaba ya demasiados minutos sin riego. Era un cadáver que recién acababa de comprender que lo era. Empaqué el monitor portátil para declarar la hora cuando la línea SG del aparato junto a la camilla, el de la clínica, sin cables conectados, parpadeó con QRS perfectos a 70 LPM. Bri soltó un bostezo tenso. Está desconectado. Diego, la mujer, no obstante, se incorporó de golpe. El tubo de O2 se desprendió, la cánula quedó colgando. Nos miró con ojos opalescentes y sus labios pronunciaron sin voz, ayuda. Traté de sostenerla, su brazo se sentía blando, viscoso, como vendajes saturados de formol. Cayó de costado. Al contacto con el suelo se convirtió en agua turbia que se deslizó hacia el drenaje oxidado, dejando bata y vendajes empapados. El monitor se apagó. Necesitábamos salir, reportar al C4, posible fuga química, alucinógenos, cualquier cosa. Caminamos de espaldas, linternas temblando. Sobre la puerta apareció proyectada una silueta, un paramédico con casco rojo y chaleco reflejante, exactamente nuestro uniforme, sosteniendo camilla de lona y pidiendo paso. Pero detrás de la figura no había luz que pudiera generar esa sombra. Era una proyección autoiluminada, flotando, que repetía en silencio un gesto de avance. Corrimos al vestíbulo. El pasillo se había transformado, las paredes ahora goteaban humedad y en cada metro reposaban camillas vacías con sábanas manchadas. Un olor ferroso saturó el aire. Escuché, claro, rieles de carro de paro chocando, pasos apresurados, pacientes gimiendo, todo ruido salía de ninguna parte. Bri gritó que la salida estaba cerrada, el portón, aquel que habíamos empujado, se veía a través de una lámina translúcida como si lo hubieran soldado con sombras. La radio de servicio crepitó. Una voz desconocida, gutural, usó nuestro indicativo. 47101, reporte estado. Necesitamos refuerzo, Clínica San Ortiz, paciente desaparece, contención química, alcancé a responder. Negativo. Procedan a traslado sala fría. Código 33. Código 33 no existe. La única instrucción fuera de tabla es evacuación inmediata. Bryanda apuntó a la sala de Rhea Sachs. Dijo que esas salas tenían acceso trasero, nunca clausurado por la necesidad de plomo. Avanzamos. Cada puerta que abríamos mostraba la misma escena, camillas alineadas con pacientes transparentes, cuerpos que se evaporaban al enfocarlos. En una sala de yesos, un doctor sin rostro colocaba férula a un niño cuya pierna se deshacía en polvo gris. Imágenes congeladas, proyectadas, pero el terror era físico, el corazón se me iba a la garganta. Llegamos al cuarto de rayos X.
El blindaje pesaba más de lo esperable, pero se abrió. Dentro, el aparato estaba encendido, revelando en la pantalla fosforescente un esqueleto humano convulsionando. No había persona en la mesa, solo el esqueleto flotaba en la proyección, sacudiéndose hasta que se quebró vertebral por vertebral y la pantalla se apagó. Del fondo surgía un zumbido de transformador. Al costado, la puerta auxiliar aún mostraba barra antipánico. La empujé, se dio a un corredor exterior cubierto de maleza. El aire nocturno, puro, nos golpeó el rostro. Corrimos sin voltaer. Al llegar a la ambulancia, la luna había bajado y la neblina inundaba la calle. Encendí el motor. El tablero marcaba 3-7 cuando salimos. A 4 cuadras perdimos señal de toda la aparatología interna. Solo quedaba la sirena, ululando en vano. Llamamos a despacho por celular. La operadora dijo que jamás enviaron llamado a la resina, que la frecuencia protegida permaneció en silencio esa hora, y que la clínica San Ortiz seguía tapiada desde 2010, sin suministro eléctrico. Nos instaron a regresar base para revisión médica y prueba toxicológica. Regresamos, hicimos examen, 0 sustancias, signos normales. Fui al registro histórico de emergencias. Clínica San Ortiz cerró después de un incendio que mató a 5 pacientes y a 2 paramédicos que intentaban evacuar. Sucedió la madrugada del 9 de mayo de 2010, exactamente 13 años antes al minuto. Me detuve al leer los nombres de los paramédicos fallecidos, Brian Da Robles Cruz y Diego Aragón Fierro. Nuestro despacho, nuestro número de credencial, todo idéntico salvo el año. La jefa de archivo dijo que era un error, que quizá alguien duplicó datos, pero nuestra hoja de ingreso marca 2015 y 2017 respectivamente. Al salir del archivo encontré en mi casillero un folder plastificado con cinta vieja. Era un reporte de traslado, amarillento por humo, firmado por mí con fecha 9 de mayo de 2010. En destino se leía, Sala Fría, Morgue Tlalnepantla. El pulso se me aceleró. La firma era idéntica a la mía hoy. Consulté a Bri, ella tenía otro folder igual, misma fecha, firma suya. Esa noche juramos no dejar que la historia se repitiera. Pedimos transferencia a turno diurno. Los superiores aceptaron sin preguntas, quizá vieron algo en nuestros ojos. Desde entonces duermo con radio personal apagada. Pero a las 2:14 de cada 9 de mayo, el display se ilumina solo, código 33. Sala fría. No contesto. Abro la ventana y observo las luces de la ciudad, buscando en la bruma el parpadeo rojo de un foco de emergencia que no existe. Hay guardias que nadie quiere cubrir, postas que reclaman su relevo desde un edificio abandonado, quemado y olvidado. La Cruz Roja nos enseña a salvar vidas, pero también a no entregar la propia a las llamadas que vienen de un turno que se niega a apagarse. Si alguna madrugada su radio escupe un servicio sin folio que lo cite en un hospital clausurado, respiren. Revisen su nombre en el parabrisas, su fecha de ingreso, la hora en el reloj. Y recuerden que hay fantasmas que todavía creen llevar bata y que necesitan compañía para firmar el parte de salida. Cuando eso ocurra, apaguen el receptor, den media vuelta y busquen el amanecer más cercano. Porque un solo paso dentro de la guardia fantasma basta para que el sistema los registre como ausentes, sin esperanza de ser relevados jamás. Kilómetro 31. Soy Laura Peña, paramédica de la Cruz Roja Delegación Istmo. Creí haber visto todo. Carreteras teñidas por diésel y sangre, niños con fiebre que caben en una mano, baleados sin nombre en la batea de una patrulla. Pero la guardia de la madrugada del 14 de septiembre de 2019 me enseñó que el terror se esconde en los huecos que la ciencia no ilumina. Nos asignaron la unidad 07-253. Mi compañero conductor era Efra, 20 años al volante de ambulancia. A las 2:17 sonó la radio, código rojo, volcadura de autobús turístico, carretera federal 190 entre Niltepec y Palomares, altura kilómetro 31. El despachador tartamudeó al describir la llamada, una voz masculina muy baja, apenas un susurro, vengan rápido, todos están lastimados. No proporcionó placas ni línea de autobús.
Salimos con luces y sirena, el asfalto estaba vacío, salvo por ráfagas de polvo que levantaba el viento norte. Una luna velada mostraba franjas de nubes como vendas sucias. El trayecto debía demorar 25 minutos, hicimos 17. Al llegar al KM 31 la escena no tenía sentido, la cinta negra se abría en línea recta y sin talud iluminada por nuestros estrobos. No había autobús, ni huellas de frenado, ni cristales. Solo vimos, a unos metros, algo que brillaba como metal, un botiquín azul con el logotipo de una línea foránea ya extinta. Abierto, vacío. Reporté al centro, negativo visual de unidad siniestrada. Procedo a revisar perímetro. Me indicaron aguardar a Policía Federal. Pero la voz que llamó debía estar cerca, el protocolo dice primero 5 minutos críticos. Bajé con mi lámpara. Efra dejó la ambulancia en marcha. El aire olía a hierba quemada. A un costado del camino, la maleza mostraba un sendero aplastado como si un cuerpo pesado hubiera rodado hasta el llano. Seguí la huella. 10 metros adentro, la linterna iluminó un asiento de autobús arrancado de raíz, tapicería rasgada. Más allá aparecieron 2 maletas, un chaleco reflejante, un peluche empapado. Ningún rastro de sangre, solo objetos abandonados. Regresé a la orilla para pedir refuerzos. Entonces escuché a Efra gritar mi nombre con un tono que no le conocía. Corrí. Lo encontré parado detrás de la ambulancia, muñeca apretando el micrófono, rostro de ceniza. Señalaba la caja, las puertas traseras estaban entreabiertas. Juraba haberlas dejado cerradas con seguro. Dentro, sobre la camilla, había una mujer. Piel grisácea, largo vestido de lino empapado hasta los tobillos. Ojos cerrados, respiración casi imperceptible. Su pelo goteaba agua turbia que formaba un charco bajo la camilla. No llevábamos paciente alguno antes, aquello era imposible. Me acerqué para tomar signos. Al rozar su muñeca, sentí un frío glacial, pulsaciones ausentes, pero la piel cedía elástica, como si el flujo sanguíneo se hubiera detenido segundos atrás. Tratamos de entubar. La luz del domo titiló 3 veces y se apagó. Solo quedaba la linterna. Mientras Efra buscaba la lámpara de respaldo, la radio interior, desconectada, emitió un crepitar. Una voz masculina, idéntica a la llamada inicial, soltó un murmullo. Kilómetro 31, no dejen que suba. Efra retrocedió. Yo, con el estetoscopio aún en mano, vi que los ojos de la mujer se abrían. No había iris, solo esclerótica amarillenta. El pecho subió violento y expulsó agua lodosa. Un aliento a río estancado inundó la caja. Di orden de evacuar. Cerramos las puertas y subimos a cabina. El tablero marcaba 3-3. La radio general chisporroteó con interferencia, la central no respondía. Cuando Efra metió reversa, los faros iluminaron la carretera y revelaron una fila de pasajeros de pie sobre el carril, docenas de personas empapadas, inmóviles, mirándonos con la misma mirada ciega que la mujer. Sus ropas goteaban, aunque alrededor todo estaba seco. El primero era un niño sosteniendo un flotador inflable desgarrado. No podíamos avanzar sin arrollarlos. Efra tocó la sirena corta. Nadie se movió. Yo bajé la ventanilla para gritarles que se apartaran. En lugar de voz, de mi garganta salió apenas un silbido ronco, el aire afuera olía a moho de sótano inundado. El niño levantó el brazo y señaló la ambulancia. Al hacerlo, su mano se deshizo como lodo seco. El brazo cayó en pedazos, silencioso. Se nos erizó la piel. Efra intentó radio de corto alcance, apenas ruido blanco. Después, los pasajeros dieron un paso sincronizado. Aquello no era marcha humana, flotaban 1 centímetro sobre el asfalto, como arrastrados por correa invisible. Efra engranó primera, el motor se ahogó. El combustible estaba lleno, la batería nueva, pero el tablero agonizó. Solo quedó la luz interna destellando, como latido errático. Dentro de la caja oímos un golpe seco. Corrí para trabar la puerta que da a cabina. Demasiado tarde, la mujer estaba de pie, pies desnudos goteando sobre la alfombra. Sus pupilas ahora eran 2 puntos negros que se agrandaban.
Avanzó despacio. Sentí el metal frío de la pared contra la espalda. Alzó la mano, la piel se desgarraba al mover los dedos, dejando ver tejido empapado. Puso el índice sobre mi boca. Silencio absoluto. El mundo entero se quedó mudo, no se escuchaba motor, ni grillos, ni mi propia respiración. Solo el latido en mis sienes. La mujer inclinó la cabeza y exhaló una palabra que entendí más por vibración que por sonido: hundidos. Entonces, detrás de ella, vi como el techo de la ambulancia se oscurecía. Goteras negras comenzaron a caer, primero gotas, luego chorros, como si un depósito colapsara sobre nosotros. El agua empapó camilla, paredes, mis botas. Olía a río muerto. Efra irrumpió con la barra de hierro para llanta. Golpeó la espalda de la mujer, el metal la atravesó sin resistencia, como si fuera espuma. Ella se volteó, su cuerpo se desmoronó en un chorro de agua que arrastró al conductor de regreso al pasillo. El líquido subía rápido, tapando tobillos. Abrí la puerta lateral, afuera no había carretera ni selva. Solo neblina espesa flotando sobre una superficie oscura. El nivel del agua en la caja llegó a mi cintura, dentro flotaban vendas, guantes, el maletín de trauma. Vi a Efra forcejeando contra una corriente invisible que lo jalaba hacia la cabina. Le extendí la mano. Sentí su agarre un segundo, luego se hundió hasta los hombros, ojos abiertos de horror, desapareciendo bajo la superficie dentro de aquella caja imposible. Grité su nombre, pero el sonido murió en mi garganta. El nivel alcanzó mi pecho, la temperatura era la de hielo recién quebrado. Luché contra el shock. Afuera, entre la bruma, emergió el morro oxidado de un autobús, el modelo antiguo de la línea extinta, con el parabrisas reventado, inclinado, como varado en un cauce invisible. Los pasajeros espectrales subían a bordo en silencio, uno a uno, disolviéndose al cruzar la puerta. El agua me cubrió la barbilla. Las luces de la ambulancia parpadearon y se apagaron. Pensé que ahí terminaría mi guardia. En desesperación, activé la palanca de emergencia de la camilla, el colchón salió impulsado y rompió la ventana posterior. El agua se precipitó hacia afuera en un torrente. Sentí que el suelo regresaba bajo mis botas, el charco bajaba de golpe, como drenado por una boca gigante. La primera bocanada de aire me hizo toser. El agua restante era un charco turbio de apenas un par de centímetros. La puerta trasera pendía despedazada. Por la apertura se veía la carretera federal, vacía, iluminada por el amanecer naciente. No había rastro de Efra, ni del niño sin brazo, ni del autobús varado. Salí tambaleante. El silencio era natural, de amanecer en campo, cigarras, un gallo lejano, diésel de tráiler descendiendo la sierra. Volteé hacia la ambulancia, la carrocería estaba seca, sin abolladuras. El interior lucía intacto salvo por la camilla caída. Registré el piso, ni una gota de agua. A las 6:12 logré contactar a Central desde el móvil personal, la radio seguía muerta. Pedí otra unidad y rescate. Cuando llegaron, les mostré el botiquín azul hallado en la maleza, en la etiqueta se leía Ruta del Pacífico S.A., Expreso 227, salida 13 de septiembre de 1985. Consultaron archivos, aquel autobús se había volcado en un puente a 40 kilómetros de allí, cayó al río y nunca recuperaron cuerpos. 34 pasajeros y 2 operadores, ahogados. Nunca encontraron tampoco a Efra. Tráfico terrestre no registró infiltrados, la unidad 07-253 seguía a mi cargo, pero su toldo mostraba un agujero circular oxidado que nadie supo explicar. Presenté mi renuncia 2 semanas después. Duermo menos de lo necesario. Algunas madrugadas el celular vibra con una llamada oculta, contesto y solo oigo agua corriendo y la misma voz varonil pidiendo relevos que nunca llegan. Cuelgo, me asomo al corredor y compruebo que el mundo sigue seco. Entonces corro al baño, abro la llave y dejo el agua correr, necesito escucharla caer, asegurarme de que es clara, de que no huele a río muerto. Si un día, viajando de noche por la 190, encuentran un botiquín azul a mitad del camino, no lo levanten. Y si a su radio llega un susurro que repite vengan rápido, todos están lastimados, recuerden que no todos los auxilios provienen de este lado del puente.
Detengan la unidad, guarden silencio y dejen que esos fantasmas se hagan su propio relevo hasta que el sol pinte la carretera. Porque hay emergencias que pertenecen a la bruma y meterse en ella solo consigue alargar la lista de pasajeros que buscan un asiento vacío en el autobús hundido del kilómetro 31. Sótano en silencio. Soy Mauricio Vera, paramédico voluntario de la Cruz Roja Delegación El Marqués. Lo que voy a narrar ocurrió una tarde de abril de 2021 en la comunidad de Santa María Begoña, a 20 minutos de la ciudad de Querétaro. Desde entonces regreso al servicio, pero cada vez que mi radio zumba, siento el temblor en los dedos con el que sostuve aquella camilla. El turno empezó a las 17, a las 18:10 recibimos despacho, dolor punzante postoperatorio en extremidad inferior, paciente femenina de 61 años. La dirección quedaba en una calle de terracería llamada Girasoles, casi al borde del cerro. Íbamos 3 en la unidad 42 a 318, el conductor, Chema Valdés, mi compañera Ruth y yo. Al llegar, la fachada sorpresa, una casa de adobe remozado, techos altos, un portón verde apenas recargado, nadie en la calle. Tocamos. Abrió una muchacha de unos 30, ojos cansados y cubrebocas empapado de sudor. Se presentó como Abril, hija de la paciente. Nos guió por un zaguán estrecho que desembocó en el comedor, al fondo, un cuarto grande de techo a 3 metros, iluminado solo por luz temblorosa de un foco de energía solar. En una mecedora, con la pierna vendada y levantada sobre un taburete, se hallaba la señora Eugenia. La herida lucía limpia, el dolor lo describía profundo, como si algo la mordiera desde dentro. Tomé signos, Ruth revisó saturación y sensibilidad distal. Todo normal. Sugería dolor neuropático, explicamos medidas y solicitamos que la paciente recostara para palpar mejor la zona. Abril salió a buscar almohadas. Entonces algo cayó detrás de nosotros, una funda plástica repleta de toallas limpias rodó desde la parte alta de un closet empotrado. Ruth y yo nos miramos, suponiendo que el golpe del portón inicial había vibrado la madera. Volví a la exploración. De pronto, el rostro de doña Eugenia se contrajo, alzó la mano temblorosa y señaló hacia lo alto del armario. Murmuró, la niña. Volteamos, nada, salvo sombras que bailaban al ritmo del foco. Intenté calmarla, pero sus ojos se clavaron en un punto fijo. De improviso, un segundo bulto, esta vez un costal con sábanas, se deslizó y golpeó el piso con fuerza. No fue caída accidental, describió un arco, como si alguien lo hubiese empujado desde dentro. Chema asomó desde el pasillo preguntando por el ruido. Al mismo tiempo, Abril regresó y se sorprendió al ver las bolsas esparcidas. Antes de poder explicar, su madre se incorporó dando un grito ahogado y apretó la mano de Ruth con una fuerza impropia de alguien posquirúrgico. Tenía la mirada arriba, labios fruncidos por terror infantil. Repetía, nos hace muecas. Nos hace muecas. Abril sacó una silla de ruedas plegable, entre los 3 acomodamos a la señora para trasladarla al corredor, lejos del closet. Mientras pasábamos cerca de la puerta, ella se cubrió los ojos con la cobija, sollozando que la niña se estaba riendo. En cuanto cruzamos el umbral cerré la puerta con seguro. Bastaron segundos para oír lo imposible, detrás de la madera, algo comenzó a rasgar la superficie con uñas diminutas, un chirriar fino, rítmico, seguido de una carcajada aguda, no de bebé, sino de algo imitando a un bebé. La voz atravesó el hueco de la cerradura y heló la sangre. Chema palideció, me pidió que fuéramos por el desfibrilador portátil en caso de que la paciente hiciera arritmia por el susto. Entré a la estancia contigua donde habíamos dejado la mochila. Mientras hurgaba, un golpe seco resonó sobre mi cabeza, el bulbo del foco se balanceaba, encima, un compartimiento alto del closet se había abierto solo. De un boquete asomaba una silueta pequeña, traslúcida, imposible de enfocar, parecía estar hecha de vapor oscuro, con contornos de niña desnutrida. No tenía facciones claras, pero en la zona donde debían ir los ojos se distinguían 2 vacíos redondos. Se inclinó y, sin embargo, no cayó. El latido en mis sienes opacó cualquier pensamiento técnico. Retrocedí hasta la puerta,
la cerré y empujé el mueble más cercano contra ella. Afuera, Ruth hablaba con un médico al teléfono. Abril, temblando, confesó, la semana anterior había escuchado pasos de criatura en ese cuarto. Su madre veía a la niña desde la convalecencia, siempre sobre el armario. Pensó que eran delirios de analgésicos hasta que esa tarde, mientras cambiaba sábanas, escuchó a alguien reír detrás de las puertas de madera. Dejó caer las bolsas y huyó. Por miedo, no se lo dijo a nadie. Llevamos a doña Eugenia al recibidor. El plan era trasladarla al hospital municipal para descartar infección y, de paso, alejarnos de esa casa. Pero mientras Ruth ajustaba la férula inflable, la madre lanzó un alarido. Señalaba la ventana. Al otro lado del cristal, pegada como lagartija, la silueta negra sonreía con una boca tan ancha que se rasgaba hasta las mejillas inexistentes. Su mano, solo 3 dedos largos, golpeó el vidrio 3 veces. Cada toc 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 vibró como martillo sobre el esternón. Chema abrió el portón principal. El aire tibio del atardecer parecía un rescate. Cruzamos el umbral con la silla. Cuando las ruedas tocaron la calle, el vecino perro comenzó a aullar. Subimos a la ambulancia sin mirar atrás. El monitor mostraba taquicardia pero estable. Ruth inyectó analgesia. Yo tomé asiento frente a la ventana trasera. En el reflejo vi a Abril cerrando el portón. Tras ella, asomada entre las tablas, la sombra observaba con ojos vacíos. En urgencias descartaron complicaciones. El cirujano atribuyó el dolor a compresión nerviosa. Doña Eugenia pasó la noche en observación. Abril, pálida, nos agradeció en silencio. Reportamos el incidente como objetos caídos por vibraciones para evitar burlas. 3 días después, Ruth me envió foto por mensaje. La puerta del closet mostraba arañazos concéntricos, cada línea comenzaba alta y terminaba al nivel de un niño de 10 años. Abril contrató albañiles para sellar ese cuarto. Al derribar el armario hallaron, empotrada entre los tabiques, una muñeca de trapo sin ojos ni boca, con la tela podrida en la forma de una sonrisa rajada. Según contaron, el albañil que la tocó convulsionó sin causa médica delante de todos. La muñeca desapareció esa noche. Nadie admitió haberla tomado. Desde entonces, cuando una llamada menciona dolor extraño en una casa antigua, no puedo evitar mirar al techo en busca de compartimentos altos. Y siempre cargo un rollo extra de vendas, no para cubrir heridas físicas, sino para vendar mis propios ojos y vuelvo a sentir esa carcajada deslizarse por la cerradura. Porque sé que aquella niña de humo no se quedó tras la puerta, entendió que las ambulancias no llevan cerrojo y que los paramédicos, al final del turno, regresamos solos por carreteras donde la risa viaja más rápido que las sirenas. Kilómetros impulso. Me llamo Daniela López. Cuando acepté aquel turno de relevo, ya sumaba casi 7 años como técnica en urgencias médicas para la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Era la madrugada del 12 de noviembre de 2019, un martes que parecía cualquiera, lluvia caprichosa, viento frío que silbaba entre los portones de la base, olor a cloro y café recalentado. Yo solo pensaba en cubrir las 8 horas extra y volver a casa a dormir. La sala de radio estaba casi vacía. Los voluntarios habituales se habían marchado tras una noche de traslados urbanos. El coordinador de guardia sacó un juego de llaves distinto del tablero. Me extendió el anillo frío sin mirarme a los ojos. Solo por hoy, murmuró, como si recitara una excusa que ya nadie creía. Las unidades nuevas siguen en el taller. Noté el número grabado en el metal, abril de 06. Hacía años que no la veía circular. Un rumor repetido entre veteranos afirmaba que esa ambulancia había quedado maldita después de un accidente brutal en 2003, kilómetro 28 de la misma carretera a Zaragoza. Murieron el conductor, un paramédico y un paciente politraumatizado. La unidad ardió durante minutos, pero el motor nunca se apagó. En los corrillos de guardia se contaban cosas peores, que siguió sonando la sirena aun cuando el fuego había consumido la cabina, que los cuerpos aparecieron sin pulmones. No soy supersticiosa. Sin embargo, cuando crucé el patio trasero y levanté la lona saturada de telarañas, sentí un escalofrío que no provenía solo del aire húmedo.
La carrocería blanca lucía ampollas de óxido donde la pintura se había inflado como piel quemada. Mis botas chapotearon sobre charcos lamidos por la luz amarillenta de una lámpara de sodio. El conductor asignado aguardaba al volante. Se llamaba Julio Ramírez, paramédico de Monterrey recién transferido a Victoria. A primera vista pensé que dormitaba. Al acercarme vi que tenía los ojos abiertos y vidriosos, sin pestañear. Un vendaje arrugado asomaba por su cuello como bufanda vieja. Me presenté, no reaccionó. Decidí cargar el equipo y largarnos antes de que la neblina cerrara por completo la salida norte. En cuanto giré la llave, el motor diésel rugió con una facilidad que no combinaba con los años de inactividad. Sin embargo, en la cabina cayó un frío glacial. Subí la calefacción al máximo. Nada. El espejo retrovisor vibraba con cada gota, deformando el interior como si mirara un recuerdo lejano. 23-2, la radio escupió un despacho urgente, accidente múltiple, kilómetro 28, posible volcadura con fuga de combustible y personas atrapadas. Nivel alfa. Respondí mientras me abrochaba el cinturón, ocultando el temblor de la voz. Julio hundió el pedal sin que yo se lo pidiera. En los primeros metros advertí la rigidez de sus manos, clavadas al volante en posición perfecta. Apenas dejamos la zona urbana, la niebla nos tragó. El asfalto desaparecía a 2 metros delante de las luces. Mi aliento se volvió una nubecilla blanca, los cristales se empañaron por fuera, algo imposible cuando el motor hierve bajo el cofre. Toqué la salida de aire, un soplo helado me quemó los dedos como nitrógeno líquido. Fue entonces cuando comprendí que el frío no venía del ambiente, sino de algún lugar más profundo. Miré a Julio de reojo. Su pecho no subía ni bajaba. Recordé la leyenda, un conductor sin pulmones. Sentí el impulso de golpearlo, pero el altavoz crepitó con una voz tan distorsionada que apenas pude reconocerla como humana. Unidad Abril de 06, ajuste de despacho, 3 víctimas en paro cardiorrespiratorio. Gasolina derramada. Sin más unidades disponibles. El aviso flotaba en la cabina como un epitafio. Opté por concentrarme en la misión, porque en la Cruz Roja se nos graba a fuego, primero la escena, luego el paciente, después tú. Alcanzamos la entrada del kilómetro 28 y el velocímetro llegó a 90. De pronto, siluetas espectrales se recortaron entre la neblina, hombres agitando los brazos. Julio frenó en seco, sin chirriar. Salté del vehículo, el barro me cubrió hasta los tobillos. Un muchacho sangraba de la cabeza y me jalaba con fuerza imposible, suplicando ayuda para su amigo atrapado. Me sorprendió lo fría que estaba su piel bajo la lluvia. Bajamos a la cuneta. Manchada y gris reposaba sobre el techo, goteando combustible que olía a veladora apagada. Rompí el parabrisas. El lesionado, un hombre robusto, respiraba de forma errática. Entre el desconocido y yo lo arrastramos hasta la ambulancia. Sus botas, extrañamente, no dejaban huellas en el lodo. Cuando abrí las puertas traseras, la luz interior parpadeó y vi que la camilla de soporte ya estaba extendida, las correas abiertas como si aguardaran a alguien. El piso metálico estaba cubierto de escarcha a pesar de los 3 grados que marcaba mi termómetro de mano. Coloqué al herido, palpé pulso, bradicárdico, pero presente. Cada exhalación salía de su boca como vapor espeso, disipándose rápido. Intenté ponerle oxígeno, el regulador tenía una capa de hielo que sellaba la rosca. Al fondo del cajón algo golpeó la pared. Giré. El otro joven que había pedido auxilio se encontraba adentro, aunque yo no lo había oído abrir la puerta. Su rostro estaba borroso, su ropa tiznada de hollín reseco. Me devolvió la mirada con ojos vacíos, inexpresivos. La radio volvió a sonar, pero no era central. Registro de incendio, 18 de junio de 2003. Unidad Abril de 06 siniestrada. Personal fallecido. Bitácora cerrada. Yo misma había leído el parte en los archivos viejos. Era la misma fecha del accidente legendario. Apreté los puños, aquel audio no podía estar reproduciéndose 16 años después como si fuera en directo. La ambulancia arrancó de nuevo. No recuerdo haber visto a Julio regresar a la cabina, pero el vehículo avanzaba con precisión quirúrgica.
Quise abrir la ventanilla lateral para pedir apoyo. El vidrio era gomoso, se deformaba como plástico caliente. El paciente convulsionó. Al poner el estetoscopio no escuché latidos. Quise empezar RCP, pero mis manos se hundieron en su tórax con un crujido desagradable. Era puro cartílago blandengue, como si el esqueleto hubiera sido reemplazado por cera. Al retirarlas, quedaron marcados los dedos, despidiendo una leve bruma. Volteé hacia la rejilla que daba a la cabina. Julio seguía lívido, mirando un punto muerto tras la niebla. Y entonces vi su cuello, el vendaje estaba empapado, como si supurara líquido oscuro. Entre la gasa se distinguía una línea de sutura, parecía más un cierre que una herida. Sentí un zumbido leve, como de mosquitos invisibles. Provenía de los ductos del aire. Me acerqué, era un murmullo, una letanía que repetía respira, 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 en un susurro coral. Quise apagar la ventilación, la perilla se quebró con un chasquido y se quedó pegada a mis dedos. El paciente dejó de convulsionar. Se sentó de golpe. Sus ojos se abrieron como lámparas de túnel y mostraron pupilas blancas, sin iris. Exhaló un vapor tan frío que me escarchó las pestañas. Finalmente habló, pero no movió los labios. La voz salió de todas partes. Falta uno. Golpeé la puerta para salir. No cedía. Guiada por puro instinto, fijé la mirada en el portapapeles de metal clavado al muro izquierdo. Allí colgaba la bitácora original del accidente de 2003, manchada de hollín. 3 firmas ilegibles acompañaban la palabra fallecido. La cuarta línea estaba vacía. Por primera vez comprendí que aquella noche la unidad buscaba completar su tripulación de muertos y el asiento que faltaba llevaba mi nombre. Tomé la hoja con manos temblorosas, la arranqué y la hice pedazos. El paciente se abalanzó sobre mí, pero tropezó con la correa suelta y cayó. Entonces recordé la regla de la casa: sin firma, no hay registro, y sin registro, tal vez, el ritual no se completara. La ambulancia empezó a acelerar sin control. El tacómetro pasó de 3000 revoluciones. En el horizonte distinguí la curva fatal donde el abril de 06 se había incendiado años atrás. El diésel rugía como si engulliera rocas. Preparé adrenalina intramuscular, no para salvar al paciente, sino para mí. Si perdía el conocimiento, quedaría a merced de aquel cementerio rodante. Me clavé la aguja en el muslo, el dolor me devolvió lucidez. Di un salto, abracé el tablero de suministros y pateé la puerta lateral con todas mis fuerzas. 4 patadas más y cedió. Un viento glacial reventó hacia adentro. Entre la neblina vi pasar la cinta asfáltica a 90 por hora. Sin pensarlo abracé la mochila de trauma y me lancé. Rodé por el pavimento, sentí la piel levantar en jirones, oí huesos que amenazaban con partirse. La lluvia apagó el fuego que la fricción encendía en mis músculos. Desde la zanja vi la ambulancia continuar recta hacia la curva. No volcó ni frenó. Simplemente desapareció en el velo blanco, llevándose al paciente, al extraño guía y al conductor muerto. La sirena emitió un ulular que se convirtió en lamento humano antes de desvanecerse. Me encontraron 2 horas después, caminando en círculos, en shock y cubierta de escarcha. El parte médico dijo hipotermia y múltiples contusiones. El psiquiatra de la Cruz Roja sugirió estrés postraumático. Nadie pudo explicar por qué mi ropa olía a diésel incendiado ni por qué los bordes de mis guantes estaban carbonizados. Durante semanas investigué. Un exvoluntario me confesó que la abril de 06 jamás volvió a la base después de aquel incendio en 2003. La carrocería se fundió, los restos fueron enterrados en un corralón judicial. Las placas se perdieron. No hay registro de una segunda unidad con ese folio. Pero hay más. En el inventario faltaba una bitácora vieja. Nadie la ha visto, salvo yo. Cuando cierro los ojos puedo leer todavía la columna: fallecido 1, fallecido 2, fallecido 3. La cuarta línea sigue esperando. Hoy es 31 de julio de 2025. Sigo en servicio, solo en turnos diurnos. Cualquier noche, la radio emite una estática peculiar, un murmullo de fondo que parece decir: respira. Cada vez que una unidad se aproxima a la curva del kilómetro 28,
subo el volumen del monitor cardíaco para ahogar esa palabra. A veces, un voluntario asegura ver luces rojas girando dentro de la niebla aun cuando no hay despacho. Yo anoto la hora, dibujo una línea negra sobre el parte y rezo en silencio. Porque sé que la Abril de 06 sigue rodando, buscando pulmones ajenos para llenar su tanque vacío. Y sé que, mientras no firme mi nombre, la lista permanece incompleta. Pero la noche más fría, cuando la sirena suena lejana, siento que algo escribe por mí con tinta de escarcha y el registro se llena solo. Entonces contengo la respiración, cuento hasta 10 y compruebo, una vez más, que mi pecho todavía sube y baja. Por ahora. Huellas en la plancha. Trabajo de operador, paramédico en la Cruz Roja Delegación Oriente del Estado de México, ruedo la unidad 26 a 707 desde hace 6 años. Casi todo mi turno se consume entre choques en periférico y caídas de albañiles, pero la madrugada del 17 de agosto de 2020 dejó una cicatriz que todavía pica cuando huele a establo mojado. Eran las 2:38 y acabábamos de entregar a un diabético descompensado en el toxicológico de los Jaguares. Mi compañera de cabina, Melissa, llenaba la bitácora mientras yo trasegaba café recalentado. Entonces reventó el altavoz, llamada directa desde la base de Tepexpan, no del C-5. Un campesino pedía ambulancia por 2 niños lesionados por equino en San Miguel Xometla, rumbo a la zona ejidal. Datos confusos, uno inconsciente, otro estable pero con hematomas. El operador recalcó que la señal telefónica era débil y que la ubicación exacta se enviaría por SMS, coordenadas 19.6112, 98.9596, entre milpas y brechas sin nombre. Nos tomó 15 minutos llegar. La luna ladeada apenas alumbraba los surcos, nuestro estrobo rojo pintaba las pencas de maguey como heridas abiertas. Los faros toparon con un portón de malla de gallinero, detrás, una casa de bloc, patio amplio sin barda, una lámpara de filamento colgando en la entrada. El padre, don Julián, aguardaba con el pequeño despierto entre brazos. Su camisa a cuadros estaba moteada de polvo y algo más oscuro. Al primero lo sentamos de inmediato. Tenía 10 años, ojos abiertos como nueces, respiración superficial. 2 hematomas oválicos se marcaban sobre cada antebrazo, bordes perfectos, la huella concéntrica de herradura y un olor intenso a estiércol viejo impregnaba su piel. Pregunté qué animal tenían, don Julián juró que ni él ni los vecinos criaban burros. Su explicación fue que entró del monte. El inconsciente, primo del primero, yacía en la cocina sobre un petate. Pupilas reaccionaban perezosas, pulso filiforme. Sangre coagulada detrás de la oreja izquierda sugería trauma occipital. Acomodamos collar, oxígeno y listo para cargar. Mientras empaquetaba, algo me llamó la atención. La tierra apisonada junto al fogón estaba marcada por cascos, pero no mostraba pisada de entrada ni de salida, simplemente habían aparecido allí, describiendo círculos cada vez más pequeños como si el animal hubiera girado sobre sí mismo. Salimos con ambos niños y el padre. Melissa monitorizaba al crítico, yo aceleré hacia el hospital de Zumpango. A los 3 kilómetros sobre la terracería, el niño consciente pronunció apenas un hilo de voz, nos quería llevar, dijo que ya era hora. Le pedí que guardara calma. No respondió, en cambio, su mirada se ancló en la ventanilla trasera. Giré el espejo. El polvo levantado por la ambulancia formaba torbellinos iluminados por las luces estroboscópicas y, entre ellos, un bulto oscuro corría a nuestra saga. No era un burro, la silueta era desproporcionada, patas muy largas, lomo hundido, crin erizada que brillaba como alambre, y sobre todo, sus cascos no tocaban la tierra, avanzaba deslizándose, apenas rozando el suelo. Pensé en alucinación por cansancio. Pero el electrocardiógrafo comenzó a fallar. La curva se llenó de artefactos mientras un olor a pesebrera inundaba la cabina. Los LEDs del panel parpadearon y un golpeteo seco retumbó en la portezuela trasera, 3 veces, espaciados, como si alguien marcara ritmo con pezuñas sobre metal. Melissa me gritó que el menor en camilla posaba bradicardia extrema. El ruido volvió, esta vez al techo, tac, tac, tac. Apreté hasta 110 kilómetros por hora.
pero el espasmo sacudía la carrocería con cada golpe. Sentí las vibraciones en la columna vertebral como martillazos. El padre rezaba en silencio. De pronto, el niño consciente estiró la mano y señaló la celosía lateral. La lamparita interior titiló y vi, tras el acrílico, un hocico grisáceo pegado al vidrio, labios agrietados, lengua violácea, ojos rojos que parecían brasas apagadas. Un segundo después desapareció, el golpe retumbó ahora sobre la cabina delantera, justo sobre mi cabeza, como exigiendo paso. Crucé la desviación a Tonanitla derrapando. Cuando los neumáticos regresaron al asfalto el golpeteo cesó. También el hedor. El electrocardiógrafo retomó línea normal. Miré por el espejo retrovisor, carretera vacía, polvo asentándose. Nadie nos seguía. Llegamos al hospital. Los médicos estabilizaron al primo con hematoma epidural, salió vivo del quirófano. Al otro le bastaron analgésicos y sutura ligera. Luego vino la hora de los papeles y la policía municipal. Les expliqué las lesiones circulares, ellos respondieron con mueca incrédula y anotaron equino extraviado. Al salir, ya amanecía. La ambulancia descansaba frente al acceso de urgencias. Observé algo que no vimos durante la carrera, 3 abolladuras redondas en el techo, equidistantes, bruñidas en la pintura como si algo muy duro y caliente hubiera golpeado la lámina desde afuera. Las circunferencias eran perfectas, alineadas por el eje central de la unidad. Decidimos lavar la unidad antes de entrega. Al regar la caja notamos un rastro impregnado en el piso de hule, una huella de herradura marcada con barro oscuro, justo debajo de la camilla donde había viajado el niño inconsciente. Al chorro del agua, la marca se disolvió dejando un olor a tierra mojada y metal sanguíneo que nos revolvió el estómago. 2 semanas después, mantenimiento confirmó que las abolladuras no coincidían con ramas ni con impacto de piedras, parecían moldeadas desde fuera con un martillo térmico. El expediente se cerró como daño vandálico. Yo sigo manejando la 26 a 707, pero evito la ruta de San Miguel Sometla. Cuando toca cubrirla, me aseguro de no detenerme si oigo 3 golpes. El instinto me dice que aquella criatura, burro, fantasma o lo que sea, golpea con ritmo de campana fúnebre, avisando que viene a cobrar un pasaje. Y no quiero comprobar cuánto tarda en reclamarlo cuando abrimos la puerta de atrás. Pulso cero. Nunca imaginé que la Cruz Roja pudiera romper la lógica de la vida y la muerte, pero aquella guardia de agosto de 2018 cambió todo lo que comprendía sobre un cuerpo que respira y un corazón que late. Yo llevaba 5 años como técnico en urgencias médicas en la base de Hermosillo, Sonora. Turno nocturno, las sirenas eran ya una segunda lengua y el olor a gasas estériles se confundía con el del café recalentado. Sin embargo, esa madrugada comenzó con un silencio extraño, el mismo silencio que precede a las tormentas de arena en el desierto. A las 2:17 horas entró la llamada, Colonia Altares, una mujer desvanecida en un terreno baldío detrás de unas bodegas. Salimos mi compañero Oscar y yo en la ambulancia 647, sin escolta ni refuerzos porque no se reportaban agresiones. El camino era un trazo de brea agrietado, solo faros apagados y perros flacos custodiaban las esquinas. Recuerdo haber sentido el aire pesado, como si algo invisible sujetara los pulmones. A esa hora la ciudad suele oler a aceites quemados, pero aquella noche olía a metal húmedo. Encontramos a la paciente recostada sobre un pedazo de cartón. Tenía la piel pálida, cabello oscuro revuelto y las manos cubiertas de polvo. La ficha de identidad que un vecino improvisó decía que se llamaba Julieta Almaza, 34 años. Pulsé la carótida, ritmo regular, frecuencia aceptable. Presión sanguínea dentro de rango y temperatura normal. No había evidencia de trauma. Mientras le hablaba para descartar pérdida de conciencia, abrió los ojos, eran de un brillo verdoso que no reflejaba la luz de la linterna, y respondió con una serenidad que me incomodó. Estoy bien, solo me falta poco tiempo. No insistí. Colocamos cánula nasal y nos preparamos para trasladarla. Oscar dispuso el oxímetro en su dedo índice. El después parpadeó un segundo, luego se clavó en 0% de saturación y 00 LPM de frecuencia cardíaca. Pensé,
error de sensor, mala perfusión periférica. Reajusté, cambié de dedo, incluso probé con otro equipo. Siempre el mismo resultado, cero absoluto, como si la máquina acusara una ausencia que mis dedos no encontraban. En tono neutro, para no alarmar, le pedí que respirara profundo, el tórax ascendía con normalidad y su pulso radial seguía firme. Entonces ella volvió a hablar, esta vez bajito, como si narrara un secreto escrito en los huesos. No se preocupen. Yo ya estoy muerta. Solo vine por él. No miró a Oscar ni a mí, señaló hacia el asiento delantero, donde las luces del tablero titilaban. El gesto me heló. Pensé en alucinaciones por hipoxia, aunque los datos clínicos no respaldaban tal diagnóstico. Decidí que lo mejor era llegar al hospital cuanto antes. Subimos la camilla. Mientras ajustaba las correas, sentí un escalofrío que no provenía del aire acondicionado averiado, provenía de su piel, demasiado fría para el clima sonorense. El traslado duró 12 minutos eternos. En ruta, la paciente recitaba suspiros, no palabras, y cada suspiro parecía sincronizarse con un ruido interno de la ambulancia, como si los engranes gemidos fueran un mismo idioma. Oscar revisaba monitores sin comprender por qué todos los valores, oxígeno, presión, pulso, habían caído en cero, pero la mujer seguía consciente. Llegamos al área de choque del Hospital General. Al abrir la puerta trasera, los paramédicos de guardia quedaron petrificados, los aparatos marcaban muerte clínica, mientras ella levantaba la mirada con una expresión casi compasiva. En la sala, un médico residente intentó intubarla pese a mis objeciones de que respiraba por sí misma. Al retirar la cánula, encontró las vías respiratorias despejadas, sin obstrucción, sin daño. Aún así, monitor y desfibrilador registraban planicie. La teoría de la supresión eléctrica total sin colapso orgánico retumbó como disparate. La paciente observaba cada intento como si estuviera distante, contemplando la escena a través de vitrinas invisibles. De repente, giró lentamente la cabeza y fijó los ojos en Oscar. Él retrocedió un paso, su rostro perdió color. Fue entonces cuando el resplandor de los tubos fluorescentes se atenuó, como si algo absorbiera la energía. Las alarmas dejaron de sonar, los relojes digitales se congelaron en las 2:59 horas. Un murmullo sordo, sin fuente clara, llenó el pabellón, un zumbido, quizá, o un eco lejano de máquinas luchando contra la nada. Observé mi propia mano sosteniendo el estetoscopio, temblaba. Ella extendió un brazo. Sus dedos rozaron el antebrazo de Oscar con delicadeza, casi maternal. Él se desplomó sin gemir. Corrí a su lado, sin pulso palpable, sin respiración, piel helada. Intenté RCP, mas sentí una resistencia extraña, como si las compresiones rebotaran contra un vacío que había ocupado su tórax. Los médicos acudieron, mi mente se fracturaba entre la instrucción aprendida y el terror crudo. El monitor de Oscar, sí, otro monitor, marcaba 0% y 00 LPM, igual que el de la paciente. Ella, mientras tanto, cerró los ojos como si concluyera una tarea largamente postergada. Luchamos 18 minutos. Nada. Certificaron muerte súbita de mi compañero. Miré hacia la camilla de la mujer, estaba vacía. Nadie la vio levantarse, pero había desaparecido sin abrir puertas ni mover cortinas. Sobre las sábanas quedó el oxímetro, LED apagado. Encima, una tarjeta laminada con el logo antiguo de la Cruz Roja, el mismo usado en los años 70. Decía, Julieta de los Santos, voluntaria, 1973. Parecía recién impresa, sin desgaste, sin polvo. Las cámaras de seguridad registraron fallos durante exactamente 22 minutos, justo el lapso entre nuestra llegada y la hora oficial de defunción de Oscar. El sistema se reinició a las 3:21 horas, mostrando a un servidor de limpieza entrando al pabellón vacío. No había rastro de la paciente ni de su expediente. El jefe de guardia ordenó un informe interno, concluyeron que la muerte se debió a un compromiso cardíaco oculto y que la mujer había abandonado el hospital por medios propios. Yo firmé la bitácora con mano temblorosa, incapaz de escribir que el muerto no era quien debía estarlo. En los días siguientes, dormí con las luces encendidas.
El zumbido que había oído en la sala ahora vibraba en mi cabeza, como si un panal de abejas orbitara el lóbulo temporal. En la base, la taquilla de Oscar quedó sellada. Sin embargo, cada madrugada alguien dejaba gasas estériles acomodadas en forma de cruz sobre la puerta. Al sexto día, descubrí el oxímetro extraviado colgado en mi casillero. Lo sujeté por instinto y el display, sin pila, se encendió un instante, 0%. Casi tiré el aparato, pero el miedo me congeló. Una semana más tarde, regresé a servicio. La central de radio nos envió a un accidente vial en la carretera a Bahía de Quino. Conducía a otro compañero, Arturo, yo iba como responsable. Al llegar, hallamos solo un sedán volcado sin ocupantes. Sin embargo, en el asiento del conductor descansaba un uniforme de la Cruz Roja manchado de arena. En el bolsillo, una credencial de 1973 con el nombre Julieta de los Santos. Entonces sentí un escalofrío idéntico al de aquella noche, mismo olor a metal húmedo, misma densidad asfixiante del aire. Quise comunicar la coincidencia, pero la radio chisporroteó, voces lejanas se sobreponían al estático y decían mi número de matrícula repetido como mantra. Revisé mi pulsómetro de muñeca, 72 LPM. Pensé que todo estaba bajo control hasta que Arturo, pálido, murmuró que veía a una mujer caminando entre los mezquites, vestida con uniforme blanco antiguo. Salí con la linterna, el desierto extendía su silencio. Solo coyotejos ladraban a lo lejos. Durante la inspección encontré huellas frescas que se interrumpían de golpe, como si la dueña hubiera sido arrancada del suelo. De regreso a la ambulancia noté el oxímetro en la camilla, el mismo. Decidí arrojarlo al monte, el dispositivo cayó en la oscuridad. Sin embargo, cuando abrí la puerta para subir, allí estaba otra vez, brillante como si nunca lo hubiera soltado. El display marcó 0%, luego se apagó, mi pulso se disparó a 120, sentí vértigo y náusea, pero Arturo me jaló al interior y partimos. Esa misma noche, Arturo renunció. Yo me quedé, quizá por terquedad o necesidad de entender. Consulté archivos polvosos en la hemeroteca municipal. En junio de 1973, una ambulancia de la Cruz Roja se incendió tras volcarse en la antigua carretera internacional. Falta de equipo y recursos impidió rescate, murieron 2 paramédicos y una voluntaria llamada Julieta de los Santos. El parte médico mencionaba que los cuerpos fueron hallados sin signos vitales, pero el acta de defunción especificaba pulso indetectable como causa inmediata. La palabra indetectable me taladró, no era ausente, sino algo que los rudimentarios instrumentos no podían registrar. Regresé al hospital donde Oscar falleció. La jefa de enfermería, una veterana con 30 años de servicio, encontró extraño que preguntara por la desaparición de expedientes, pero admitió que a veces llegan pacientes con fichas médicas inexistentes que simplemente se esfuman antes de ser dados de alta. Las admisiones fantasmas, los llama. Añadió que casi siempre algún rescatista muere después, como si la visita fuera un pago adelantado. Empecé a notar un patrón, cada caso implicaba a personal nuevo o reemplazos recientes. Oscar llevaba apenas 2 meses. El incendio del 73 supuso una ola de reclutamiento para cubrir vacantes. Entendí, con un terror lúcido, que la muerte no siempre se lleva a quien está moribundo, a veces viene a completar un ciclo interrumpido, corrigiendo su propia estadística. Y nosotros, los que sostenemos camillas, somos números pendientes. Mi salud mental se agrietó. Soñaba con oximetrías infinitas marcando ceros brillantes. El zumbido regresaba cada vez que consideraba abandonar la institución, como un severo recordatorio de quien firma los traslados finales. Aún así, seguía atendiendo emergencias, uno se aferra a la rutina para no escuchar los ecos que se deslizan en la penumbra de la cabina. El 2 de noviembre de ese año, Día de Muertos, asistí a un choque múltiple en la carretera 26. Entre los lesionados había un adolescente con heridas menores, lo estabilicé rápido, pero cuando coloqué el oxímetro en su dedo, la pantalla mostró 0%. Mi corazón se detuvo un latido. Él abrió los ojos y pronunció con voz prestada, falta 1. El tono no era el de un chico de 16 años, era grave, adulto, cargado de paciencia. Me invadió un sudor frío. Miré a mis compañeros, 2 veteranos y una pasante.
Sentí la certeza de que alguien no regresaría a base. Horas después, mientras regresábamos, la pasante perdió el control del vehículo de rescate en una curva. Volcamos. Ella murió en el acto, los demás salimos apenas con fracturas. El informe oficial habló de exceso de velocidad. Yo sé que hubo algo más, la sensación de que el viento nos empujó desde un ángulo imposible, como una mano que reclama. Pasé 6 semanas en convalecencia. Al volver, hallé en mi casillero un sobre sin remitente. Dentro, el oxímetro que había arrojado en la carretera y una nota escrita con tinta vieja, casi sepia: no se preocupe. Ya está muerto. Solo vino por usted. Nadie vio quién lo dejó. Sentí la presión arterial caer y el zumbido crecer en mi cráneo. Lancé el dispositivo al piso, se rompió en dos, aún así la pantalla se encendió sin batería y marcó 0% una última vez antes de apagarse para siempre. Aún sigo en la Cruz Roja. Cada llamada nocturna me hace recordar que quizás el turno que acecha sea el mío. Las alarmas de la base, los mensajes de radio, el color rojo que envuelve la ropa y los reflectores, todo parece una advertencia constante. Cuando coloco el oxímetro en un paciente y marca valores normales, respiro aliviado, pero una voz interna susurra que aquello no es un triunfo, solo una prórroga. Entendí que la muerte no necesita certificados ni firmas, se sienta en la cabina, viaja a mi lado y aguarda a que el conteo de ceros coincida al fin con el latido de algún rescatista desafortunado. No temo a fantasmas que gritan ni a figuras que atraviesan paredes, temo al silencio digital del 0%, a la quietud que contradice mi tacto, a las sonrisas tranquilas de quienes dicen haber regresado solo para llevarse a alguien. Aprendí que un uniforme puede ser el boleto de ida y que los narraremos como mártires de servicio, aunque quizás solo seamos piezas en una contabilidad que la muerte mantiene en perfecta exactitud desde la primera sirena que sonó en la historia de la Cruz Roja. Por eso, cada vez que suena la alarma a las 3 de la mañana, mis manos sudan antes de poner en marcha la unidad. Sé que el kilometraje, las horas y los respiradores no asustan, lo que asusta es sentir los dedos fríos de una paciente señalándome y escuchar, sin voz, la sentencia que ya conozco. Y aún así giro la llave, activo la sirena y avanzo hacia el destino marcado, porque comprender el precio no exime de pagarlo, solo permite contar los latidos que queden antes de que, inevitablemente, el oxímetro declare la cifra perfecta y absoluta, 0.